Seguimos compartiendo con ustedes el programa de hoy y tenemos, pueden ver en la pantalla compartida, a Victoria Licandro, que es representante de UTMIDES, los trabajadores del MIDES sindicalizados. Por estas horas el MIDES, por estas horas, los últimos tiempos el MIDES ha sido noticia, por estas horas potenciado con el pedido de renuncia al ministro Bartol. Gracias, Victoria, por atendernos. Y bueno, ¿cuál es la primera reacción que provocó esta situación del pedido de renuncia, del cambio de autoridades en el MIDES desde los trabajadores? Y bueno, principalmente sorpresa, ¿no? Porque más allá de que había un rumor hace un tiempo de que podía darse un cambio, realmente no era algo que esperábamos, y además en este contexto de un sábado 1 de mayo, que no es menor, ¿verdad? Que se haya dado en esa situación que realmente fue algo que a nosotras nos sorprendió y que no tuvimos como contacto con el ministro en ese momento, digo, que no se nos informó tampoco formalmente, nos enteramos como toda la población a través de las redes sociales y luego de la prensa. Y bueno, y ahora hace un par de horas también el viceministro deja el lugar porque quien asume el ministerio va a ser su yerno, entonces por ley tiene que renunciar por no poder compartir, obviamente, la dirección del ministerio. Y realmente eso aún nos está preocupando y es algo como que a medida de que van pasando las horas nos genera como preocupación y nos genera como de alguna manera sorpresa porque no sabemos qué va a pasar con quién vendrá como viceministro, ¿no? Ujú. ¿Cómo era la relación hasta el presente con quien estaba, con Bartol? ¿Cómo fue este proceso de este año y algo, y poquito? Mira, siempre fue bueno el relacionamiento, tanto con él como con Casting Debat. Siempre fueron abiertos al diálogo y a poder reunirnos constantemente cada vez que hubiera una preocupación. Lo- Eso no significa que las respuestas o que esas reuniones fueran fructíferas para nosotras y para el sindicato en general, ¿no? Esa es como la distinción que siempre hacemos, porque siempre tuvimos buen diálogo, siempre que los llamamos estaban disponibles para conversar, pero la realidad es que muchas veces esas instancias, esos espacios de reunión no tenían la ejecutividad o la resolución que nosotras queríamos, ¿no? Entonces, el vínculo fue bueno, pero hubo igual muchas situaciones Eh, difíciles. por otra parte, en las últimas horas se emitió un comunicado por parte de un MIDES donde se plantea una oración que es bastante fuerte y contundente. La inacción del Estado y su retiro del territorio ha provocado un deterioro en las condiciones de vida y las posibilidades de alimentación adecuada y suficiente de muchas familias. ¿Podrías profundizarnos en a qué se refieren específicamente con esta definición tan contundente que realizan? Y el viernes tuvimos Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras y el contexto en el que estábamos, que vivimos, es un tema que siempre nos preocupa, por algo también somos trabajadores del MIDES y no de otra cuestión, eh, y nos preocupa la lentitud con la que se llevaron a cabo, por ejemplo, el tema de el apoyo a las ollas populares, y que además se haga a través de una empresa tercerizada cuando en realidad dentro del ministerio nosotras tenemos una dirección nacional, que es el Instituto de la Alimentación, que su deber es el apoyo alimentario, ¿no? Es su razón de ser. Entonces, también que esto se tercerice nos preocupa muchísimo. Y por el otro lado, lo que también nos preocupa muchísimo es que estamos en una situación de contexto de crisis económica y alimentaria y el ministerio está recortando programas. Esto ya lo venimos denunciando desde el año pasado, pero bueno, ahora que hacía como un año de gestión nos parecía también como, no sé si un balance
o una reflexión, pero sí la necesidad de transmitir que nosotras, quienes estamos atendiendo a la gente día a día, estamos preocupadas y vemos que cada vez más hay un retraimiento y que, por ejemplo, algunos programas que hace un año atrás existían, hoy ya no están. ¿Cuáles serían esos programas, o cuáles son, mejor dicho, esos programas que hoy no están funcionando? Bien, el viernes, por ejemplo, cuando sacamos la comunicación, uno de los programas que se terminó el viernes fue Jóvenes en Red. Es un programa que durante 8 años estuvo trabajando en distintos territorios de todo el país, con gurises de 14 a 24 años que no estudiaban ni trabajaban. Y ese programa culminó y se está proponiendo un nuevo programa, pero que no aborda a la misma población. A los gurises de 14 a 18 años, por ejemplo, no los incluye y tiene un perfil totalmente distinto. Ese programa ya no está. El programa Cercanías, ETAF, es un programa que está terminando también ahora en estos meses, y seguramente lo que venga también va a ser distinto, y entonces siempre cada vez que se están proponiendo algunos cambios, implica que hay un montón de gente que era atendida por esos programas que hoy no es atendida por nadie, ¿no? Un programa que ahora se está culminando en estos meses, que va a ser seguramente en junio o julio, son los SOCAT, que es un programa también que tiene un abordaje a nivel nacional y que es un programa que es anterior al MIDES, ¿no? Es decir, que el MIDES se creó y ya existían los SOCAT. Entonces, realmente, y son todos estos programas que menciono, son todos programas que están en el territorio, en el barrio, no es que están en Montevideo, en 18 de julio y Barrio Zamorín, ni que están en la oficina territorial de Florida. Son programas que su quehacer y su dedicación es con la gente en el territorio. Entonces, lo que nos preocupa es eso, que estamos en un momento donde hoy estamos con restricciones por pandemia, con las oficinas medianamente cerradas atendiendo situaciones de urgencia, y el resto de los programas que tendrían que estar en el territorio con la gente, tratando de trabajar cómo no continuar o no caer en la pobreza y no estar en una situación aún más complicada, se están retirando, ¿no? Y las oficinas que antes capaz que tenían un rol distinto, más como de acompañamiento y de trabajo con la gente, están dedicadas casi que exclusivamente a entregar canastas, ¿no? Entonces, realmente nos preocupa que los objetivos y que la misión que tenía el MIDES, o que tiene el MIDES, mejor dicho, de trabajar con la gente eh, para poder restablecer algunos derechos, se están perdiendo, ¿no? Y estamos básicamente cayendo como una política de asistencialismo y de entrega de canastas constantemente. ¿Y qué pasa con los funcionarios, con los trabajadores? Bueno, en el último tiempo, ¿Siguen con el contrato o se les termina el contrato de trabajo? bueno, en el último tiempo, en diciembre, hubo 17 despedidos, en febrero hubo 3 despedidas. Estamos en una situación donde algunos de estos programas, teni- eh, por ejemplo, Jóvenes en Red, en su mayoría son trabajadores que tienen un contrato público fijo, y como se está cambiando el programa y pasando a otra modalidad, los trabajadores mantendrían su lugar de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, hay una cantidad importante de trabajadores que tenemos contratos que se vencen cada 2 años. En octubre tenemos más de 80 contratos que se van venciendo y que empiezan a vencerse, ¿no? En este año, y que también nos preocupa muchísimo qué va a pasar. Y bueno, con esto también como del cambio de autoridades nos genera aún más incertidumbres, porque hasta ahora veníamos conversando algo con estas autoridades, de un proceso de reestructura y de organización de las tareas y demás, que nos preocupa esta nueva dirección del ministerio, qué medida va a tomar y hacia dónde quiere caminar. ¿Ustedes pueden evaluar o tienen los datos de cuántas son las personas que se ven afectadas por la eliminación de estos programas que me estabas mencionando? En ¿Tienen realidad, o tienen un estimativo?
No tenemos, así, no tenemos un estimativo, porque, por ejemplo, los OCAT son programas que hacen atención al público, ¿sí? Que en algunos lugares es como si fuera una oficina o una ventana, o una puerta como de acceso al ministerio, y realmente por ahí pasan cientos de personas mensualmente, y no es que no es que son atendidas siempre, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es que es distinta la forma de ingreso a ese programa que al de Jóvenes en Red, donde Jóvenes en Red vos tenés un proceso de trabajo de 6, 8, 10 meses con ese equipo en búsqueda de la nueva inserción laboral o la inserción educativa de Segurí o de Saguriza. En un SOCAT es un servicio que está fijo en un barrio los lunes a tal hora, entonces la gente sabe que si va a la policlínica va a estar el equipo del SOCAT ahí y puede hacerle preguntas referidas al MIDES y a un montón de otras cosas, porque algo que pasa siempre cuando hay un equipo social es que recibe consultas de distintas temáticas en el territorio, ¿no? Entonces, en realidad por ahí pasan cientos de personas mensualmente. ¿Y qué ha sucedido con los equipos técnicos? También se informa allí la necesidad de contar con la seguridad desde el punto de vista sanitario adecuada para que puedan seguir trabajando en el territorio esos equipos técnicos, porque si no hay un rompimiento también del vínculo lógico ante la ausencia o la imposibilidad de llegar, teniendo en cuenta la pandemia. Ahí depende un poco la situación de cada barrio, es decir, hay equipos, por ejemplo, los OCAT que siguen yendo al territorio y que se encuentran con la gente. Hay otros equipos que después que establecen el vínculo por primera vez con la familia, con la persona, se comunican principalmente por teléfono y haciendo como un seguimiento constante por teléfono. Y hay a veces que es necesaria igual la entrevista presencial, ¿no? Encontrarse con todas las medidas, obviamente, de protección, ¿no? De máscara, tapaboca, guantes, etcétera, la distancia y a veces aprovechar, por ejemplo, en las policlínicas que tienen patios o tienen zonas como abiertas para poder tener un encuentro y una entrevista, porque a veces por teléfono no se puede hacer todo, ¿no? Entonces es necesario. Sí, en ese sentido, ahí depende un poco de cada equipo, qué modalidad, según la urgencia de esa familia, ¿no? Porque además una de las cuestiones que sigue todavía eh, como manteniéndose es las salidas desde las oficinas, desde los equipos, a llevar canastas de alimentos, y eso se hace de manera presencial, ¿no? Teniendo todos los resguardos de salud, de utilizar eso, tapabocas, mascarilla de acrílico, guantes, y en ese sentido se realizan todos los protocolos de seguridad. Una última por hoy. ¿Cómo han evaluado, si es que lo han podido hacer este año y algo de pandemia, en cuanto a los requerimientos de la población objetivo del MIDES y la capacidad de respuesta que tiene el ministerio al día de hoy? Mira, la mayoría de las consultas que nos están llegando, y yo justo trabajo con atención al público, tiene que ver con alimentación, tanto por las canastas estas TUAP, bueno, que es una nueva modalidad que se empezaron a implementar a partir del año pasado, como de la tarjeta Uruguay Social, ¿no? Es decir, mayormente las consultas que nos llegan es de gente que consulta para saber cómo es la tarjeta Uruguay Social, gente que quizás en su momento no la necesitaba, porque tenía un empleo, porque tenía determinados accesos e ingresos en su casa, y hoy esos ingresos han bajado exponencialmente. Puede ser porque era un trabajo precario en negro, y entonces ya no contratan más ese rubro o a esas personas en particular. Y también muchas de las consultas que están llegando tienen que ver con empleo, ¿no? Es decir, la gente quiere trabajar y ha perdido su empleo, o el empleo que tenía ya no sale de la misma manera, y entonces están pidiendo empleo. Correcto. Victoria Licandro, te agradezco mucho por este contacto, que fue un poco accidentado en algunos momentos,
debido a algunos pequeños cortes que tuvimos. Y estamos a las órdenes desde aquí, desde Florida, para poder compartir con toda la ciudadanía, porque la gente necesita información respecto a lo que está sucediendo, máxime con estos aspectos tan sensibles que tienen que ver con la realidad socioeconómica